Hola, querida. Mi nombre es Diego, y estaré aquí para acompañarte en esta tranquila noche. Es hora de dejar las preocupaciones afuera y conectarte con la paz de este momento. Cierra los ojos, relájate y deja que la serenidad de la historia envuelva tu mente y tu corazón. Empecemos juntos este viaje mágico. En la quietud de la noche, el pueblo de María parecía estar dormido. Las casitas de piedra, con techos cubiertos de musgo, se alzaban humildemente, iluminadas solo por la suave luz de la luna llena. Las calles estaban desiertas, y el único sonido que se escuchaba era el susurro del viento, que pasaba delicadamente entre los árboles altos que rodeaban el pueblo. Era como si la propia naturaleza estuviera respirando junto con ella, en un ritmo tranquilo y sereno. El bosque, que se encontraba justo más allá del pueblo, se extendía como una vasta alfombra de verdes y dorados. El aire estaba fresco y perfumado con el suave aroma de las hojas caídas y la tierra húmeda. Cada hoja que tocaba el suelo emitía un sonido suave, casi imperceptible, como una caricia. El viento, que comenzaba a intensificarse, movía las copas de los árboles, creando un leve susurro que se mezclaba con el canto distante de lechuzas y el sonido del arroyo, que fluía suavemente en las profundidades del bosque. María, con su cabello plateado, caminaba con pasos ligeros, como si el suelo bajo sus pies fuera de terciopelo. La brisa tocaba su rostro con una suavidad que la hacía sentirse acogida por la noche. Llevaba un abrigo de lana gruesa, tejido a mano, que la envolvía en un confort profundo, calentando su cuerpo mientras el aire del bosque parecía frío y refrescante. Sus ojos, iluminados por la suave luz de la luna, estaban atentos a cada movimiento de la naturaleza a su alrededor. El sonido de las hojas secas rompiéndose bajo sus pies, la leve vibración del viento y el aroma del bosque creaban una sinfonía de sensaciones que hacían que María se sintiera conectada al mundo de una forma profunda, como si fuera parte de algo más grande. Cada paso que daba parecía un pequeño rito de respeto hacia la naturaleza, como si el bosque la estuviera invitando a perderse en su inmensidad tranquila. El camino frente a ella se extendía entre árboles majestuosos, cuyas hojas danzaban suavemente con el viento. El suelo, cubierto por una mezcla de musgo verde y hojas secas, absorbía los sonidos de sus pasos, creando un silencio reconfortante. De vez en cuando, un rayo de luz de la luna pasaba entre las ramas de los árboles, iluminando el camino frente a ella, como si las estrellas estuvieran descendiendo para acariciar la tierra. Con cada movimiento, María se sentía más en paz. La naturaleza a su alrededor parecía envolverla en un abrazo silencioso, susurrando secretos antiguos de calma y serenidad. No había prisa, no había necesidad de palabras, lo único que importaba era el sonido del viento, el perfume del bosque y la sensación de estar completamente en sintonía con el mundo natural. En el corazón del bosque, la tranquilidad parecía eterna, y María, con sus pasos lentos y corazón sereno, avanzaba sin prisa, permitiéndose ser guiada por la noche y el misterio que ésta traía consigo. Cada paso que daba parecía revelar un pedazo de su alma, y el bosque, silencioso y acogedor, era el escenario perfecto para este viaje interior. Mientras María avanzaba por el bosque, el aire se volvía aún más fresco, impregnado con el aroma de los pinos y la tierra mojada. Los árboles altos y antiguos a su alrededor formaban un dosel espeso, dejando pasar la luz de la luna solo en pequeñas rendijas, creando un juego de sombras suaves sobre el suelo cubierto de hojas. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, y el silencio, profundo e inmersivo, la envolvía como un manto acogedor. El sonido de sus suaves pasos era el único que destacaba, resonando suavemente en el vacío de la noche. A lo lejos, algo llamó su atención. Una luz suave, distante, que parecía pulsar lentamente, como un faro perdido entre los árboles. Era una luz dorada y suave, brillando con una intensidad sutil, casi etérea. María sintió su corazón latir un poco más rápido, pero no por miedo. Era una sensación de curiosidad, algo misterioso que la invitaba a acercarse. Como si la luz fuera una guía, llamándola suavemente, como si susurrara secretos que ella aún no comprendía. El viento, que antes pasaba tranquilamente entre los árboles, ahora parecía haberse detenido, dejando el aire quieto y en calma.
El sonido del bosque había disminuido, como si todos los seres a su alrededor hubieran guardado un silencio reverente ante esa luz. El suelo bajo sus pies estaba más suave, cubierto por una capa espesa de musgo que amortiguaba sus pasos, haciendo que la caminata fuera aún más silenciosa. María no sabía exactamente qué estaba sucediendo, pero algo dentro de ella le decía que debía continuar. Su respiración se volvió más calma, acompañando el ritmo de la naturaleza a su alrededor. El olor de la madera y las hojas aún estaba en el aire, pero ahora había algo más, un perfume suave y dulce, como flores silvestres que nunca habían sido recogidas, un aroma misterioso que hacía que el ambiente fuera aún más mágico. A medida que se acercaba, la luz se volvía más intensa, pero su suavidad nunca se disipaba. No deslumbraba, sino que envolvía todo a su alrededor con una suavidad reconfortante. Cada paso parecía llevarla más cerca de algo que no podía ver, pero sentía profundamente en su corazón. Las sombras de los árboles danzaban con la luz, creando patrones encantadores sobre el suelo, como si el propio bosque se moviera en una lenta y armoniosa danza. La estrella o luz, que ahora María sentía como algo vivo, parecía moverse lentamente, no como una estrella en el cielo, sino como algo que la guiaba. Cada vez que daba un paso, la luz parecía alejarse un poco, solo para regresar poco después, como si tuviera su propio ritmo y quisiera conducirla. El resplandor suave iluminaba el camino frente a ella, haciendo que los árboles y el suelo se transformaran en una tapicería de sombras y luz, con formas ondulantes que parecían tener vida propia. María sabía que estaba siguiendo algo único, algo que la atraía, pero sin prisa. Caminaba lentamente, sintiendo la frescura de la noche en su piel y el silencio que la rodeaba. El aire, ahora un poco más frío, traía consigo la frescura de la naturaleza que parecía haber sido purificada por la presencia de esa luz. Se sentía como parte de algo más grande, como si ese momento fuera solo un instante de paz entre la vastedad de la noche y el secreto que estaba a punto de desvelar. La luz guiaba su camino, iluminando los alrededores con una suavidad reconfortante. El corazón de María latía lentamente, siguiendo el ritmo de la naturaleza y del misterio que la rodeaba. No sabía qué encontraría, pero estaba dispuesta a seguir la luz, a dejarse llevar por su suavidad, a confiar en el poder silencioso que emanaba del bosque y de la estrella, como si fuera la propia promesa de algo nuevo, algo bello, a punto de ser revelado. María seguía hacia la colina, con los pasos ahora más firmes, pero aún ligeros, como si se sintiera en sintonía con la tierra que pisaba. El bosque a su alrededor parecía abrirse suavemente, permitiendo que la luz de la luna, ahora más llena, tocara el suelo, creando un resplandor suave sobre las hojas caídas. El aire, fresco y puro, era tan agradable que parecía envolver su piel, llenando sus pulmones con una sensación de renovación en cada respiración. Cada brisa que pasaba entre los árboles parecía susurrar palabras antiguas, como si la naturaleza estuviera conversando con ella, compartiendo secretos guardados a lo largo de los siglos. El sonido de las ramas moviéndose con el viento era como una canción suave, casi como un murmullo que calmaba la mente y el corazón. El camino frente a ella era una línea estrecha, flanqueada por arbustos y flores silvestres que, con el tiempo, se habían extendido, creando una tapicería de colores sutiles, como una alfombra de terciopelo. Las pequeñas flores blancas y moradas, que brillaban a la luz de la luna, perfumaban el aire con un aroma dulce y delicado, que parecía acariciar su alma y tranquilizarla aún más. Con cada paso, el terreno se volvía un poco más empinado, pero la caminata no parecía cansada. El suave sonido de las hojas secas bajo sus pies y el leve susurro de los árboles a su alrededor eran como una música tranquila, que le daba fuerzas para continuar. El silencio de la noche envolvía todo, roto solo por el canto distante de una lechuza o el sonido de una rama quebrándose a lo lejos. Todo parecía perfecto, en armonía, como si la propia naturaleza estuviera acompañando su viaje. A medida que María subía la colina, la luz de la estrella continuaba guiándola. No era una luz intensa ni incómoda, sino una presencia suave, como una vela titilante, iluminando el camino por delante. La estrella parecía moverse con ella, como si supiera exactamente dónde debía ir. Cada vez que miraba al cielo, la luz parecía brillar con más fuerza, como si tuviera un propósito, como si estuviera invitando a María a seguir, a explorar lo desconocido con confianza y serenidad. El viento,
que antes estaba tranquilo, comenzó a aumentar en intensidad a medida que María llegaba más cerca de la cima. Pero no era un viento frío ni amenazante, por el contrario, era un viento cálido, que parecía haber sido acariciado por el sol, llevando consigo una fragancia de hierbas y flores silvestres. El viento pasaba por su piel como una caricia gentil, llevándose cualquier sensación de cansancio o preocupación que pudiera haber surgido durante la caminata. Al llegar cerca de la cima de la colina, María miró hacia atrás y vio el valle a lo lejos, cubierto por una capa ligera de niebla que, al reflejar la luz de la luna, parecía una manta suave y reconfortante. El pueblo de Valombre, ahora distante, parecía un lugar tranquilo, donde el tiempo pasaba despacio, como si la naturaleza a su alrededor hubiera creado una burbuja de paz. Cuando finalmente alcanzó la cima, el viento era más fuerte, pero era suave, como una brisa que acaricia la piel en un cálido atardecer. La colina estaba cubierta por un manto de hierbas y flores secas, que se movían suavemente con el viento, creando una danza lenta y rítmica. María sintió el olor de la tierra, mezclado con el aroma de las flores silvestres, penetrar en sus pulmones. Todo a su alrededor parecía respirar junto con ella. La estrella, mientras María la miraba, parecía aún más brillante, pero no de manera deslumbrante. Era una luz suave, que tocaba su corazón, como si fuera un faro de esperanza. La luz parpadeaba lentamente, como si quisiera mostrar el camino hacia algo más grande, algo más allá de lo que los ojos de María podían ver en ese momento. Sin embargo, ella sentía en su corazón que estaba en el camino correcto, como si cada paso la llevara más cerca de un propósito mayor, algo que había buscado durante toda su vida sin saber. Con el viento susurrando a su alrededor y la estrella brillando sobre ella, María sintió una paz profunda apoderarse de su ser. Era como si, por un momento, todo el universo estuviera en silencio, esperando por ella. Se sentía en casa, en armonía con todo lo que la rodeaba. El mundo parecía haberse desacelerado, como si el tiempo, en ese momento, no tuviera prisa, y todo lo que ella tenía que hacer era seguir la luz, con confianza y serenidad. Mientras María descendía suavemente por la colina, la estrella en el cielo continuaba guiándola, ahora con una intensidad casi etérea. El camino se estrechaba a medida que avanzaba, pero no había dificultad en su caminar. El terreno, cubierto de hojas secas y hierba suave, parecía acoger sus pasos con cada movimiento, como si la naturaleza la estuviera guiando con delicadeza. El aire estaba fresco y revitalizante, con un toque suave de aroma a pino que se mezclaba con el olor de la tierra húmeda. Cada respiración parecía restauradora, llenando sus pulmones con la esencia pura de la noche. El sonido de las ramas quebrándose bajo los pies de María y el susurro de las hojas al viento formaban una melodía tranquila que la envolvía en una sensación de acogimiento. El viento, que antes parecía distante, ahora parecía caminar a su lado, suave y constante, meciendo las ramas de los árboles a su alrededor. Con cada soplo, un leve aroma a flores silvestres y hierbas frescas se esparcía en el aire, trayendo un frescor reconfortante, que parecía limpiar la mente y calmar el corazón. A medida que avanzaba más profundamente en el bosque, la luz de la estrella seguía brillando sobre el camino. La luz no era fuerte ni deslumbrante, sino suave y acogedora, como una lámpara de aceite junto a un lago tranquilo. Parecía, de alguna manera, envolver a María en un abrazo invisible, guiándola con una seguridad silenciosa. El resplandor de la estrella era el único punto de luz que iluminaba la oscuridad del bosque, creando sombras suaves que danzaban sobre los árboles y las piedras a su alrededor, como si el propio espacio a su alrededor estuviera respirando con ella. El camino, que se estrechaba cada vez más, estaba ahora envuelto en una fina niebla que ascendía desde el suelo, una neblina delicada que se movía lentamente entre los árboles, casi como si estuviera susurrando secretos del bosque. Las hojas cubiertas de rocío brillaban suavemente bajo la luz de la estrella, reflejando un resplandor plateado que traía una sensación de serenidad y calma. El aire estaba impregnado de una tranquilidad profunda, como si el tiempo mismo se hubiera desacelerado, permitiendo que cada momento se alargara, sin prisa por pasar. María sentía la presencia de la estrella de manera cada vez más intensa, como si estuviera más cerca ahora, acompañando cada uno de sus pasos. Con cada paso, la luz parecía moverse con ella, casi como si la estrella estuviera conversando con el bosque a su alrededor, guiándola con gentileza. El silencio de la noche, roto solo por el suave sonido de sus pasos y el ocasional canto distante de un cuervo,
creaba una sensación de paz que llenaba el espacio a su alrededor. El camino parecía llevarla a un lugar que nunca había explorado antes, pero que de alguna manera le resultaba familiar. A medida que avanzaba, el bosque se abría un poco más, revelando un pequeño claro. El aire allí era aún más suave, como si la naturaleza a su alrededor se hubiera quietado, permitiendo que el viento pasara con más delicadeza, casi como un suspiro. En el centro del claro, María vio un círculo de piedras, esculpidas de manera simple, pero con una belleza silenciosa que parecía armonizar con el entorno. La luz de la estrella reflejaba en las piedras, creando patrones sutiles de sombra y luz, como si las piedras estuvieran contando una historia silenciosa, registrada en el tiempo. Cada piedra tenía símbolos delicados, desgastados por el paso de los años, pero aún visibles. María sintió un impulso de acercarse, y al hacerlo, sintió un calor suave envolviendo su piel, como si la propia tierra la estuviera abrazando. Se arrodilló ante una de las piedras, sus manos tocando su superficie fría y áspera. La sensación era a la vez reconfortante y misteriosa, como si las piedras tuvieran una sabiduría ancestral, guardando secretos que María no podría comprender completamente, pero que de alguna manera sentía profundamente en su corazón. Con cada toque, sentía una conexión más fuerte con el entorno, como si estuviera en sintonía con el espíritu mismo del bosque. El viento comenzó a intensificarse levemente, moviendo los árboles a su alrededor y haciendo que las hojas susurraran más alto, como si estuvieran conversando entre sí. El aire estaba lleno de una sensación de expectación silenciosa, como si algo importante estuviera a punto de suceder. La luz de la estrella, que ahora parecía más intensa, brillaba como un faro, guiando a María hacia el siguiente paso de su viaje. Sintió en su corazón que la estrella no solo la guiaba físicamente, sino también espiritualmente, invitándola a descubrir algo profundo dentro de sí misma. El bosque parecía envolverla en un abrazo silencioso y acogedor, con la suave luz de la estrella como su guía. Cada paso la acercaba más a algo desconocido, pero al mismo tiempo, familiar, como un llamado suave del corazón de la naturaleza, pidiéndole a María que siguiera adelante, sin miedo, confiando en la luz que la guiaba. El claro, ahora bañado por la suave luz de la estrella, parecía pulsar con una energía serena y tranquila. María permaneció allí por un momento, absorbiendo la atmósfera a su alrededor. El aire estaba impregnado de un silencio profundo, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de vida, de sabiduría, como si todo el bosque estuviera respirando en armonía. El viento, suave y constante, acariciaba las hojas de los altos árboles, haciéndolas danzar en una coreografía lenta y graciosa, como si fuera un ballet dirigido por la naturaleza. Mientras María se perdía en sus pensamientos, algo llamó su atención. Una presencia suave, pero inconfundible, parecía emerger de las sombras de los árboles. No era algo amenazante, sino más bien una sensación de acogimiento, como si el propio bosque se estuviera revelando a ella. El viento, que antes solo movía las hojas, ahora se volvía más rítmico, como un susurro suave que parecía decir algo que María no podía comprender completamente, pero que sentía con toda su esencia. De repente, una figura apareció ante ella. Su presencia era serena e imponente, pero al mismo tiempo, suave como la brisa que pasaba por las hojas. El ser era alto, con la piel marcada por el tiempo, con ojos profundos como el lago que refleja la luna. Su cuerpo estaba envuelto en una capa hecha de musgo y hojas secas, que se fundían perfectamente con el entorno. No parecía humano, pero tampoco algo completamente ajeno a la comprensión de María. Era, de alguna manera, una manifestación del mismo bosque, una personificación del espíritu de la naturaleza. La presencia del ser era reconfortante. Se movía con la gracia de una criatura del bosque, cada uno de sus pasos parecía sincronizado con los sonidos de la naturaleza a su alrededor. Las hojas que caían al suelo no se movían con el viento, sino que seguían su movimiento de manera fluida, como si fueran parte de una danza silenciosa. Sus ojos, profundos y tranquilos, parecían mirar directamente al corazón de María, y ella sintió una ola de tranquilidad envolverla, como si el tiempo se hubiera desacelerado por completo.
El aire a su alrededor parecía calentarse ligeramente, y el ambiente se volvió más vívido, como si los sonidos y los colores del bosque se intensificaran. El aroma de las flores silvestres y los árboles alrededor se mezclaba con el suave olor de la tierra húmeda, creando una fragancia rica y reconfortante que llenaba el espacio con una sensación de pertenencia. La suave luz de la estrella seguía brillando sobre ellos, reflejando en sus ojos con una calma casi hipnótica. El ser del bosque miró a María con una expresión que transmitía una sabiduría ancestral, como si supiera todo sobre ella y sobre el mundo a su alrededor. Su presencia estaba llena de una calma silenciosa, como si fuera el guardián de todos los secretos del bosque. No necesitaba hablar para transmitir un mensaje. Su presencia por sí sola era un recordatorio de que María estaba exactamente donde debía estar. El sonido del viento en los árboles se intensificó ligeramente, y María sintió que el ser estaba compartiendo con ella una conexión profunda con la naturaleza. El ambiente a su alrededor parecía latir al unísono con su corazón, y sentía, con claridad, que el bosque estaba vivo, vibrando con una energía gentil y poderosa. Cada árbol, cada hoja, cada piedra parecía tener una historia que contar, y María, por un breve momento, tuvo la sensación de que podría escuchar esas historias, solo si prestaba atención. Mientras el ser del bosque observaba a María, hizo un movimiento suave, indicando que ella debía acercarse más a las piedras que estaban en el centro del claro. María obedeció, sintiendo que su viaje estaba a punto de tomar un nuevo rumbo. El suelo bajo sus pies parecía más firme ahora, y el olor a tierra mojada parecía más fuerte, casi como si la estuviera llamando a explorar aún más profundamente los misterios del bosque. Al acercarse a las piedras, María notó que la luz de la estrella, que antes parecía una presencia distante, ahora estaba más cerca, casi como si se uniera a su propio ser. El ser del bosque, con su presencia calma y sabia, la observaba, como si estuviera siguiendo su progreso, sin prisa, sin presión. Era una sensación de total aceptación, como si no hubiera un camino incorrecto, solo el camino de María, el único que importaba en ese momento. El viento alrededor se volvió más suave nuevamente, y las hojas de los árboles comenzaron a moverse a un ritmo más calmado, como si estuvieran acompañando el ritmo del corazón de María. Cada hoja que caía parecía flotar en el aire, moviéndose con una ligereza casi mágica, y ella sentía una conexión profunda con cada una de ellas, como si compartieran algo más allá de la comprensión humana. El sonido del viento y las hojas era casi como una canción suave, una melodía antigua que María escuchaba con el corazón, no con los oídos. La suave luz de la estrella y la serena presencia del guardián del bosque crearon un ambiente tan calmado y acogedor que María sintió, por un instante, que ya no había separación entre ella y el bosque. Todo estaba en perfecta armonía. El momento estaba suspendido en el tiempo, una pausa tranquila, donde el único sonido era el suave suspiro del viento en las hojas y el latido tranquilo de su propio corazón. El claro, con su paz profunda y su suave luz, parecía ser un refugio, un lugar de conexión, donde María simplemente podría ser. Sintió, más que nunca, que el bosque no la guiaba hacia un destino, sino hacia dentro de sí misma, hacia una comprensión más profunda de lo que significa estar en paz. La noche ya había caído por completo, y la luz de la estrella, ahora más intensa, iluminaba el claro con una suavidad celestial. María sentía el peso del viaje, pero también la ligereza que venía de haber sido cogida por el bosque y el guardián. El aire estaba fresco, y una brisa suave, perfumada por las flores silvestres y la tierra húmeda, pasaba sobre ella, acariciando su piel y llenando sus pulmones con una sensación de renovación. Cada respiración parecía llevarse las preocupaciones, como si la propia naturaleza estuviera limpiando su alma, purificándola con cada soplo. El ser del bosque, con su presencia serena y majestuosa, observaba a María con sus ojos profundos, como si supiera que el momento de partir se acercaba. Se mantuvo en silencio, pero María sentía que había algo más siendo transmitido, un mensaje silencioso de sabiduría y comprensión. La calma del bosque envolvía todo a su alrededor, y María estaba, más que nunca, en sintonía con este ambiente pacífico. Mientras María se alejaba de la clareira, sintiéndose más serena y tranquila de lo que jamás había imaginado,
El suave viento y la luz de la estrella comenzaron a desaparecer lentamente en la vastedad de la noche. La magia del bosque aún la acompañaba, pero ahora, en su corazón. Así como María, tú también puedes llevar contigo esta sensación de paz y serenidad. El viaje que ella hizo, de autoconocimiento y tranquilidad, es uno que todos podemos hacer en nuestros propios corazones, siempre que necesitemos un momento de calma, siempre que el mundo parezca un poco más agitado de lo normal. Ahora, al acostarte en tu cama, deja que la suavidad de la noche te envuelva. Respira profundamente y siente cómo la paz toma control de tu cuerpo y mente. Que tus pensamientos se calmen como el viento en los árboles, y que tu sueño sea tranquilo como la luz suave de la estrella. Que, al igual que María, encuentres en tus sueños el refugio que necesitas y la serenidad que tu corazón busca. Buenas noches, y que tengas una noche de descanso profundo, llena de paz y armonía. Que al despertar, sientas la frescura y renovación de un nuevo día. Duerme bien, con la tranquilidad de saber que la calma del bosque y la luz de la estrella siempre estarán contigo, guiando tus pasos, a donde quiera que vayas.